Amigas, amigos, al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se le vino la noche encima. Como un cubetazo de agua fría, recibió sin duda alguna la noticia de que el caso del chinito Chen Li-Gong vuelve a resurgir. ¿Dónde quedaron esos 205 millones de dólares? El tema llegó a la conferencia de prensa matutina. Ahí el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por esta investigación que dio a conocer en esta semana la revista Proceso sobre este asunto. Así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 28 de julio del 2020. Hay información muy importante relacionada con el caso del chinito Chen Li-Gong, y es que resulta que este tema llegó a la conferencia de prensa matutina. Ahí fue cuestionado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre este asunto. En su tiempo, Felipe Calderón justificó que el dinero decomisado a Chen Li-Gong se utilizó en centros de rehabilitación, pero no hay forma de comprobar esto, y la investigación que hizo la revista Proceso nos da cuenta muy a detalle de esta situación. Sin duda alguna vale la pena destacar esta investigación de Rodolfo Montes, publicado en la revista Proceso. Aquí podemos ver la fecha, 28 de julio del 2020, es decir, el día de hoy, y lo titula Los Centros Nueva Vida y el dinero perdido de Chen Li-Gong. ¿Quién no recuerda esta montaña de dinero que le fue decomisada al chino? El gobierno no encontró evidencia de que Felipe Calderón utilizara el dinero decomisado a Chen Li-Gong para construir 335 centros Nueva Vida. Esta información de verdad que está muy interesante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontró ninguna evidencia, no hay forma de que se pueda comprobar que el expresidente Felipe Calderón utilizara ese dinero decomisado al chino Chen Li-Gong para llevar a cabo la construcción de esos centros Nueva Vida que tenían como supuesto objetivo prevenir y tratar adicciones en varias regiones del país. Hay que recordar que esta noticia fue toda una bomba porque pues recientemente empezaba su gobierno Calderón cuando se dio a conocer esta noticia. El sábado 18 se cumplió, es decir, el 18 de julio de este año, se cumplió un año de que López Obrador ordenó en su conferencia de prensa mañanera realizar una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero del empresario de origen chino. López Obrador dijo entonces: ¿se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino mexicano? Bueno, ¿cómo nos tuvieron? Como una semana con eso, o 15 días, ¿se acuerdan? Imágenes y las estivas de dólares, no sé, 200 o 300 millones de dólares en una casa en Las Lomas. El 15 de marzo de 2007, cuando el gobierno de Calderón apenas cumplía 4 meses, la Policía Federal le decomisó a Chen Li-Gong 205 millones de dólares en efectivo, escondidos en maletas en un cuarto secreto de su mansión. 18 millones de pesos mexicanos, además de 200,000 euros, 113,000 dólares de Hong Kong, 11 centenarios y un lote de joyas. López Obrador agregó en su mañanera del 18 de julio de 2019: lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Por eso acabo de ordenar hacer esa investigación, porque eso es nota, ¿eh? ¿O no hay nota?, preguntó entonces López Obrador a los reporteros. En esa misma mañanera, un reportero le hizo ver a López Obrador que Calderón, en abril de 2007, aseguró que el dinero decomisado a Chen Li-Gong se destinó a los centros Nueva Vida. El presidente respondió: pues yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada. El mismo día, el 18 de julio de 2019, a las 13:33 horas, sin presentar ninguna prueba, Calderón tuiteó: el dinero decomisado a Li-Gong se destinó a la construcción de 335 centros
Nueva Vida de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Entiendo que dijo AMLO que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos. Eso en una ironía que le hizo al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A un año de esa polémica, documentos en poder de proceso echan por la borda la afirmación de Calderón y todo apunta a que la construcción de los centros Nueva Vida fue una simulación. Nunca se construyó nada. En la página 98 de su tercer informe de gobierno, Felipe Calderón refirió que la Secretaría de Salud diseñó un programa para la construcción, equipamiento y operación de una red de 310 centros de atención primaria en adicciones, denominado también Centros Nueva Vida, que realizan la promoción de los servicios de atención, aplicación de pruebas de detección temprana, servicios de consejería, terapia breve y derivación oportuna. Y bueno, aquí da a conocer este documento en el que también respalda esta investigación la revista Proceso. Con base en ello, se hizo la solicitud de información al gobierno de López Obrador mediante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud con los siguientes requerimientos: fechas exactas en que se construyeron cada uno de los centros nacionales Nueva Vida para prevenir las adicciones, ubicación precisa de cada uno de los inmuebles en todo el país, costo total por la construcción de estos y el número de construcciones, nombres de las empresas que participaron en esas construcciones y el cobro que hicieron estas, si fue por licitación o adjudicación directa, de dónde provino el recurso económico para pagar la construcción de dichos centros, qué áreas de esta dependencia participaron y los funcionarios involucrados en distintos momentos de su gobierno. Felipe Calderón Hinojosa aseguró que los 206 millones de dólares que le decomisaron al chino Chen Yigong fueron asignados para la construcción de más de 300 centros nacionales Nueva Vida para la prevención y el tratamiento de las adicciones, es decir, que la información solicitada abarca el sexenio 2006-2012. La respuesta se publica en esta revista Proceso unánime, fue de la siguiente manera. Respondieron varias dependencias de la Secretaría de Salud. La Dirección General Adjunta de Adquisiciones informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en los archivos y base de datos de esta dirección adjunta, no se localizó la información requerida. La Dirección de Servicios Generales refirió que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de Servicios Generales, no se localizó información respecto de la solicitud de información solicitada. La Coordinación Administrativa sostuvo que derivado de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información de los Centros Nacionales Nueva Vida para prevenir las adicciones y tratamientos a las adicciones en el periodo comprendido 2007 a 2009, ya que no tuvimos ningún conocimiento, contrato o pedido celebrado con alguna persona moral por esos centros. De la misma manera respondió el Departamento de Control Financiero. No se localizó información alguna sobre las fechas, ubicación, costo, número de construcciones, empresa, licitaciones o adjudicaciones directas, áreas y funcionarios de los Centros Nacionales Nueva Vida para prevenir adicciones y tratamientos de adicción en el periodo comprendido de 2007 a 2009, ya que no tuvimos ningún conocimiento, contrato y o pedido celebrado con alguna persona moral por estos centros. Diversas dependencias respondieron a otras solicitudes de información cuando Calderón aún era presidente. En ese entonces, tanto la Secretaría de Salud como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, a cargo de Margarita Zavala, el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Presidencia de la República tampoco pudieron proporcionar información sobre esos centros Nueva Vida. Peor, hasta marzo de 2010, Calderón aseguraba que en esos centros se habrían realizado 348,762 cuestionarios de tamizaje a potenciales adictos. Al respecto, en la solicitud de información, se pidió al Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones una copia de esos 338,762 cuestionarios de tamizaje. El 4 de marzo de 2010, el secretario técnico, entonces a cargo de Carlos José Rodríguez Ajenjo, respondió: no existe posibilidad de proporcionar la información requerida, ya que no existe la misma. Este texto se publicó en el número 2282 del semanario
proceso. Y este tema llegó hoy, 28 de julio de 2020, a la conferencia de prensa matutina y ahí se le cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esto fue lo que ocurrió. Hace un año, el 18 de julio, usted aquí puso en duda el destino de los 205 millones de dólares que Calderón le decomisó al chino Shen Liyegón. En este número reciente del semanario Proceso, un reportaje de mi autoría sustentado con documentos de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Alcocer, refieren que ustedes no encontraron ninguna evidencia de lo que Calderón sostiene, de que se construyeron 335 centros nacionales Nueva Vida para atender a los adictos a las drogas. No hay registro, no hubo ninguna adjudicación, no hubo ningún funcionario que participara, no hay domicilios, no hay ningún centro nacional Nueva Vida que se haya construido, de acuerdo al documento que se emitió por la Secretaría de Salud y que consta en la revista Proceso en este número. ¿Qué procede? La Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué hacer? Ya se despejó la duda, presidente, usted lo puso en tela de juicio hace un año y ahí está este reportaje en donde no hay evidencia de esa construcción de esos centros nacionales Nueva Vida. A ver, doctor, ¿usted tiene información sobre eso? Tengo información circunstancial. A ver. Sí. Tengo información circunstancial, pero creo que es muy importante que esto se ventile públicamente. Circunstancialmente, en 2009, 8, 9, 10 y 11, yo fui director general adjunto de epidemiología, coordinaba el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, esto es un hecho conocido, y en esos años, no me acuerdo exactamente cuál, fue cuando ocurrió lo del decomiso de este dinero y la persona que era titular de la hoy Comisión Nacional contra las Adicciones, en ese momento se llamaba Centro Nacional contra las Adicciones, fue un muy respetado y querido colega, en paz descanse, el doctor Rodríguez Ajenjo, Carlos Rodríguez Ajenjo, y conozco que efectivamente se construyeron los centros Nueva Vida que se ha hecho mención. Entonces, esa es la evidencia circunstancial o narrativa que conozco. Y no tengo duda que el doctor Rodríguez Ajenjo fue una persona absolutamente íntegra y profesional. Además, contribuyó con una perspectiva social muy importante a el enfoque de la prevención de adicciones. Lo que permanece como una inquietud, y eso no tiene nada que ver con la persona titular de esta unidad de prevención de adicciones, sino con un tema de la construcción de infraestructura, es estos centros Nueva Vida no se construyeron de la nada. En su enorme mayoría, lo que se hicieron fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser centros Nueva Vida. Hoy persisten en operación. Por cierto, un reto grande que tenemos es no hay suficientes unidades y no todas las unidades, de hecho una proporción pequeña que fueron en su momento reorientadas, fueron dotadas de equipamiento o personal sobre todo para fungir con esta tarea. Entonces es lo que conocemos y justamente se está buscando evidencia sobre los contratos de construcción y remodelación, sobre quién autorizó los permisos de construcción, cuánto costó las remodelaciones, etcétera. Eso es lo que conozco. Sí, si me permite un poquito, doctor Gatell, el documento es muy claro, viene de la Secretaría de Salud, ahí está con número de folio, se les solicitó que nos dijeran si ese dinero de Shen Liyegón fue utilizado para construir los centros nacionales Nueva Vida y no hay ninguna evidencia al respecto. Si se construyeron, no se construyeron con ese dinero, no se construyeron, se remodelaron, es lo que usted está diciendo también. Justo, exactamente, coincido en esa perspectiva y no es desafortunadamente el único caso en donde hemos buscado evidencias documentales del proceder en administraciones previas y no se encuentran los correspondientes archivos. Tampoco le consta entonces que se haya usado esos así 205. Es, por eso digo, claro. Y lo puedo decir como todas las demás cosas con toda tranquilidad, lo que conozco como una evidencia circunstancial, narrativa, tuve ese privilegio de convivir
con el doctor Rodríguez Ajenjo, como menciono, y dejo absolutamente claro que él no tiene o tuvo que ver nada con eso porque no estaba en sus atribuciones, y toda la parte administrativa a la que correspondió en su momento el definir y decidir el uso de los recursos y potencialmente su aplicación para construcción o remodelación de centros de salud, es donde hemos buscado información sin encontrarla. Gracias. Así están las cosas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontró evidencia alguna, no hay nada, no existe que de verdad el presidente Felipe Calderón en su momento haya construido los centros Nueva Vida o que haya utilizado esos 205 millones de dólares decomisados al empresario chino para pues atacar las adicciones en México. Resulta interesante porque ahora lo que prosigue es que la investigación pues sigue abierta y sin duda alguna dará pie para que la unidad de inteligencia financiera persiga el destino de ese dinero. Interesante el tema, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la